¿Quiénes son los prospectos que recibe Boston Red Sox a cambio de Rafael Devers? ¿Quiénes son los otros jugadores que recibe Boston Red Sox a cambio de Rafael Devers? ¿Qué significa el cambio de Rafael Devers desde el punto de vista económico para la organización? ¿Y cómo calificaríamos este megacambio que ha sorprendido al mundo de las grandes ligas y que ha dejado en conmoción sin dudas a los fanáticos y seguidores de Boston Red Sox? Creo que en estos momentos hay, digamos que pocos seguidores de Boston Red Sox que estén contentos con este cambio que ha hecho la organización, con esta bomba que ha caído en el momento quizás más inoportuno, en medio de una de las mejores rachas del equipo y en medio de lo que parecía una aparente recuperación con victorias sobre los Yankees y demás, cuando el equipo parecía estar de vuelta ya a la pelea por los playoffs y justo también en el medio de otras grandes ausencias en el picheo y una gran ausencia, por ejemplo, como Alex Bregman, otro de los grandes bateadores. ¿Qué recibe a cambio Boston Red Sox de deshacerse de su mejor bateador y quien parecía ser la cara de la franquicia o que iba a ser la cara de la franquicia durante muchísimo tiempo para construir un futuro alrededor? Esto, por supuesto, nos viene a la mente aquel cambio de Mookie Betts, jugador calibre MVP, ya campeón de Serie Mundial con los Dodgers. Sabemos toda la historia de Mookie Betts, uno de los cambios más decepcionantes en los últimos tiempos en la historia de la organización. Pues Boston Red Sox repite la dosis, vamos a decir, con Rafael Devers y creo que le da un bofetón en la cara a muchos fanáticos, pero recuerden que así funciona el negocio y esto, MLB, va más allá de un simple juego de sentimientos. Recuerden siempre que es un negocio y que hay muchas cosas en juego para la organización y para los dueños de la organización, así que sentimientos aparte y romanticismo aparte, siempre recordemos que más que un juego, lo que ocurre en grandes ligas es un negocio. Pero vamos ya entonces con los prospectos que recibe, los jugadores que reciben y lo que representa. Primero, hay que decir que recuerden que se va Rafael Devers a cambio de 4 jugadores. Un jugador de Liga Mayor, como Hicks, lanzador, Jordan Hicks, lanzador derecho. Un jugador que está alternando entre Liga Mayor y Liga Menor, que fue en su momento un prospecto bastante cotizado de la organización como Kyle Harrison, lanzador zurdo, y 2 jugadores de ligas menores. Uno de los mejores prospectos de la organización, James Tibbs, joven de 22 años, y un prospecto aparentemente desconocido, José Bello, que no tiene, digamos que mucho pedigrí. De hecho no aparece en casi ninguno de los rankings de distintas publicaciones especializadas, ni MMB Pipeline, en ningún lado prácticamente aparece, pese a que ha rendido bastante bien en niveles bastante bajos de ligas menores de la organización. Vamos a analizarlo uno por uno y vamos a hablar también del impacto económico que ha tenido en la organización. Primero vamos a empezar analizando a Hicks. Estamos hablando de Jordan Hicks, lanzador derecho que llega a la organización. Viene con repetidos problemas de lesión, de hecho recientemente viene de problemas de lesión, el año pasado tuvo problemas de lesión y ha logrado a lo largo de su carrera de más de 400 entradas en grandes ligas, un promedio de carrera de más de 4 carreras de actuación por juego. Ha alternado entre ser abridor y ser relevista, está lanzando este año para 6 puntos y tantas carreras limpias. Por ahí ya podemos ir descalificando como bueno el cambio de Boston Red Sox, o como malo el cambio de Boston Red Sox vamos a calificarlo porque están recibiendo un lanzador que parece que en estos momentos pudiera aportar profundidad en el bullpen, pero no digamos que quizás mucha calidad. Veremos cómo termina saliendo este cambio específico de este que es lanzador derecho de ligas mayores. Segundo lanzador, Kyle Harrison, lanzador zurdo, que en su momento fue considerado uno de los buenos prospectos de la organización. Ya tiene 3 años de actuación con la organización y ha alternado entre ser abridor y ser relevista. El año pasado, 2024, o sea, todos los años ha lanzado para más de 4 carreras limpias en sentido general. El año pasado fue el en que tuvo mayor actuación cuando tuvo más de 100 entradas. Como abridor tuvo 24 aperturas y lanzó o tiene un buen promedio de ponches de más de 120 ponches. Es un lanzador bastante ponchador. En su momento fue considerado un gran talento de la organización. Este año ha alternado entre AAA y entre el equipo grande. De hecho, tiene más de 23 entradas lanzadas con el equipo grande este año, con un promedio de carrera limpia igual, por encima de 4.56. En ligas menores ha lanzado para 3.56 este año. Ha ido alternando, tiene 4 aperturas, 4 salidas de relevo, lo que significa que la organización está buscándole o estaba buscándole a los Gigantes de San Francisco un acomodo, digamos de alguna manera, a Kyle Harrison.
Fue en su momento, como estábamos diciendo, prospecto número 23 de la organización. Para Béisbol América también fue prospecto entre los 30 primeros de la organización, pero en este momento ya no es un prospecto, es un buen lanzador, joven todavía, quizás con un rumbo por encontrar. Esperemos que lo encuentre y que sea una buena adición, pero con los problemas de lesión que tiene el equipo ahora mismo, podría ser quizás una pieza interesante para sumar y ver si termina rindiendo. Pero, aunque parece mejor quizás en cuanto a futuro, vamos a decir, que Jordan Hicks, tampoco es la gran adición porque no es uno de los grandes lanzadores, vamos a decir, que tenían los Gigantes de San Francisco. Vamos entonces con los prospectos. José Bello, lanzador de 20 años, mide alrededor de 6 pies, pesa 164 libras según su ficha. Ha lanzado o fue firmado como agente libre amateur en 2023 y ha lanzado en el Arizona Complex League, ha lanzado por espacio de unas 20 y tantas entradas y ha lanzado 18 entradas y ha lanzado para 2 de promedio de carreras limpias, le batean 156 en contra. Parece ser quizás una buena adición, pero es una adición completamente para futuro porque apenas tiene 20 años y ahora mismo no va a ser, como estábamos diciendo, una pieza importante para la organización, sino simplemente una adición para tener profundidad en ligas menores y ver si se convierte en un lanzador de futuro. Y lo mejor que creo que obtiene de alguna manera el equipo es James Tibbs. James Tibbs es el prospecto catalogado como prospecto número 3 por Béisbol América de los Gigantes de San Francisco y prospecto número 4 por MLB Pipeline de los Gigantes de San Francisco. Estamos hablando de un jugador zurdo, bateador considerado de poder, con bastante poder, joven igualmente de apenas 22 años, que ya tiene un recorrido por ligas menores, va a ir, se está diciendo, a AA de Boston Red Sox, pero su recorrido apenas ha llegado hasta clase A alta o clase A avanzada. Es lo que ha hecho James Tibbs. Es un jugador outfielder, o sea, es jardinero, es zurdo. Este año ha bateado para 246 de promedio, con 389, si no me falla la memoria, de envasado y 486 de slugging. O sea, esa es su línea ofensiva en sentido general. Lo más llamativo que tiene es que tiene en 256 apariciones al plato, tiene 12 jonrones, tiene 10 dobles, tiene un triple, tiene 32 carreras remolcadas, tiene 41 anotadas y tiene, que es una de las cosas que más llama la atención en su reporte de escauteo para MLB y para Béisbol América, por ejemplo, también, entre otras cosas, esa combinación aparentemente interesante entre poder, porque es capaz de conectar la pelota, tiene buen poder, y su capacidad para obtener base por bolas. Tiene 42 bases por bolas contra 45 ponches, o sea, su ratio de base por bolas y ponches está bastante similar, y eso ha hecho que su OVP, por ejemplo, pese a tener un averaje de 246, su OVP esté casi cercano a los 400. O sea, es un jugador interesante, joven, 22 años, bateador zurdo con buen poder, tiene muchísimo por mejorar todavía y tampoco va a ser, digamos que ya, un jugador listo para subir a las grandes ligas. O sea, en sentido general, Boston lo que obtiene es un lanzador de liga mayor que no ha sido realmente un lanzador estrella ni nada por el estilo, sino un lanzador, digamos que promedio, quizás por debajo, que es Jordan Hicks. Obtiene al que fue un lanzador prospecto de la organización, Kyle Harrison, zurdo, con mucho todavía por mejorar, pero que quizás puede lanzar en algún momento a nivel de las mayores y se le puede dar la oportunidad. Obtiene a un prospecto desconocido como José Bello, habrá que darle la oportunidad a este joven lanzador, y obtiene, eso sí, digamos que a un buen prospecto como Tibbs, que quizás tiene condiciones, pero igualmente va a estar jugando máximo a nivel de AA porque no ha pasado nunca de clase A afiliada. Eso es lo que obtiene en el paquete. San Francisco, eso sí, se lleva, estábamos diciendo, a Rafael Devers, y además asume toda la ficha del dinero de lo que significaba Rafael Devers para el equipo. Recordemos que Rafael Devers firmó un contrato de 315 millones con la organización. Este año se le debían abonar cerca de 29 millones y ya se le habían abonado unos 12 y tantos millones lo que habían abonado hasta el momento, lo que significa que Boston Red Sox va a liberar una parte de este salario porque los otros 16 millones de este año los tiene que asumir ya Gigantes de San Francisco. O sea, le quedaban 271 millones como parte de este contrato que tenía que pagar Boston Red Sox. Le han pagado solamente 41 en sentido general, sumando los de el año pasado y sumando los 12 que le habían pagado este año, y se liberan de una ficha bastante alta de unos 271 millones que le permite liberar y hacer masa salarial de alguna manera y que le permite tener más flexibilidad hacia el año que viene. Eso es lo que obtiene a cambio. Me parece un botín, vamos a decirle, como estábamos diciendo en el título de este video, bastante ridículo.
a cambio de Boston Red Sox, lo que obtiene Boston Red Sox a cambio de Rafael Devers, pero como dijimos, esto es negocio. Habían otras condicionantes por detrás, ya hubo desencuentros desde el principio, al parecer. Los distintos reportes están indicando, como mismo se sabía desde el principio de la temporada, que había desencuentros de Rafael Devers con respecto a la organización. Aquí hay opiniones divididas. Hay quien opina que Rafael Devers tenía que haberse puesto el mono de trabajo y haber aceptado ir a la primera base, ya que no iba a ser tercera base. Hay quien opina que no iba a ser así, que Rafael Devers estaba en condiciones de exigir porque era la cara de la franquicia. Lo cierto es que es un desencuentro terrible, creo que un golpe grande para los fanáticos. Los Gigantes se llevan a un bateador que para muchos puede ser el primer bateador que conecte 30 jonrones para la organización en una temporada desde Barry Bonds, porque nadie ha conectado 30 jonrones para la franquicia desde Barry Bonds en ese estadio, que sabemos que es complicado, y se dice que Rafael Devers puede tener la capacidad de llegar a los 30 jonrones para la franquicia, al menos en una temporada. Se lleva uno de los mejores bateadores designados en estos momentos del mercado, están en el momento, en su temporada quizás de explosión, temporada top, la que tenía Rafael Devers, que estaba teniendo en estos momentos. Quien ha tenido grandes temporadas, pues se lleva a un gran bateador. No ceden a ninguno de sus lanzadores. Devers no va a jugar tampoco la tercera base, quítense eso de la mente, porque ahí está Matt Chapman y no va a jugar tercera base en este equipo. Tampoco debería estar jugando la primera. Devers apunta a ser igualmente bateador designado. Creo que una movida, como estábamos diciendo, inoportuna, en un momento en el que el equipo tenía 7 de sus últimos 8 juegos con victoria, que venía en una especie de repunte, que había subido a 3 prospectos ya a grandes ligas muy cotizados. Ahora mismo Boston Red Sox tiene que navegar sin Devers, sin Bregman, que está lesionado, y ver si es o no una temporada para playoff. Creo que en estos momentos las posibilidades de llegar a playoff para Boston Red Sox se han limitado muchísimo y ha sufrido un duro golpe al dejar ir a su mejor bateador, que es Rafael Devers. Veremos quién sale ganando en el tiempo con este cambio, quizás desde el punto de vista lógico, como estamos diciendo, es un negocio, flexibilidad para el equipo, se quitan una nómina alta de arriba, quizás desde el punto de vista lógico, por decirlo de alguna manera, terminan ganando Boston en el futuro. Quizás no es así. Ahora mismo me parece que fue una mala movida, quizás había que buscar la forma de acercar posturas, de reconciliar con Devers de alguna manera, por más de que Devers había dado declaraciones en público bastante agresivas, vamos a decirle de alguna manera, o se había manifestado cuando había dicho que tenían que hacer su trabajo y bien, o sea, había criticado de alguna manera a la directiva, a Kyle Breslow y demás. Pero bueno, en sentido general, lo que nos toca a nosotros evaluar desde el punto de vista deportivo el cambio, creo que es un mal cambio desde el punto de vista deportivo. Sí lo es quizás desde el punto de vista económico, quitándose de arriba un gran mega contrato de Devers, pero desde el punto de vista deportivo pierden a su mejor bateador, pierde a la cara de la franquicia, pierde a uno de los jugadores más queridos también en Boston, a cambio de 2 prospectos, 2 jugadores, un jugador de Liga Mayor, un jugador a medio camino entre Liga Mayor y también que ha sido bajado por problemas a AAA. Todo eso en medio de la mejor racha es un duro golpe para el equipo. Creo que ahora mismo las posibilidades de llegar a playoffs se han desvanecido o por lo menos han disminuido bastante. Pero para mí, en sentido general, este cambio creo que es un ridículo botín el que obtiene Boston Red Sox a cambio de Rafael Devers. El tiempo dirá la última palabra.